Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más a este podcast Conversando con. Nuevamente me encuentro acompañado de Angélica y hoy con unas personas súper interesantes que nos van a hablar de un trabajo que por suerte tuve la gracia y el universo se juntó para poder verlo ayer, que fue 4 de septiembre, un día espectacular, con un trabajo espectacular. Bueno, antes de presentarlos, les paso a Angélica para que nos salude como siempre. Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien, les mando un abrazo muy grande como siempre y espero que disfruten mucho de esta conversación. Tararán, ahora sí, redoblantes, todo. ¿Cómo están, chicos? Preséntense, por favor, cuéntenos un poco quiénes son. Isa, Mateo. Con mucho gusto, yo me llamo Mateo de la Hoz, soy sociólogo, investigador de la ciudad de Cali. Nosotros venimos de la Universidad del Valle también y hicimos una investigación sobre el rol de la mujer en el narcotráfico en Cali y nos enmarcamos en la década del 90. Hola, un saludo a todos, todas. Mi nombre es Isabela de la Hoz, soy licenciada en Artes Visuales, también investigadora de la Universidad del Valle y muy contenta de estar aquí en este espacio presentando y hablando un poco de esta experiencia que fue nuestro trabajo de grado y también pues con miras a crecer mucho más y hacer una pieza que transgreda pues y que salga de la ciudad de Cali y pueda llegar a muchos otros rincones del país y ojalá por fuera también. Sí, realmente yo creo que ya lo están haciendo, ¿eh? Justo que estén aquí hoy, están transgrediendo el espacio-tiempo y nos estamos conectando gracias a su trabajo que realmente les comento yo a la gente aquí cuando esté disponible, no sé si ya está disponible. Todavía no está disponible, pero va a estar bastante pronto. Bueno, Sí. cuando esté, igual yo les anuncio a ustedes para que lo vayan a ver. Se llama Desafiando el Silencio. Correcto. Entonces, este es un documental, que, bueno, ahora hablaremos un poquito más, pero antes cuéntenos un poquito de ustedes, ahora sí propiamente, qué estudiaron, y un poco empecemos a hablar de cómo empieza la creación de este documental, porque no es un trabajo de grado cualquiera, o sea, no es que digan, no, se me ocurrió. Entonces, ahí hablamos un poquito ayer en el cineforo que hubo cuando lo presentaron, de que, bueno, empieza un poco por una historia pasada que en algún momento muchas personas de Cali compartieron. Entonces, empecemos un poquito a hablar un poco de quiénes son ustedes. Bueno, a mí me gustaría de pronto empezar por el inicio, ¿no? Para el año 2019 nosotros fundamos, Isa y yo y algunos compañeros de Sociología y Comunicación Social y Artes. Yo particularmente estudié Sociología, entonces tenía como todos los contactos para el momento y fundamos un colectivo. Espiral Media se llama, seguimos perteneciendo a nosotros y a partir de ahí es que sale todo. Y en ese momento yo recuerdo que Cali estaba viviendo como el germen de lo que fue después el estallido social tan grande que hubo allá. Entonces nosotros queríamos como generar nuevas formas digamos, ver lo que estaba sucediendo, es decir, como captar lo mismo que todos los muchachos han captado, digamos, los tropeles, la violencia, pero digamos darle un enfoque distinto, enfocarnos en otras cositas que de pronto no habían quedado por ahí. Empezamos poco a poco, nos juntamos, hacíamos video documental, hacíamos un par de cositas, tomaron fotos, se tomó mucha fotografía, por ahí en Instagram está, ahorita damos las redes. Y a medida que iba pasando el tiempo nos fuimos encontrando con los que eran los estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces en el año 2022 aplicamos a lo que en ese entonces llamaba Jóvenes en Movimiento. Era un estímulo de investigación y logramos, digamos, ganarlo y con esos recursos empezamos todo el proceso de creación. Entonces ahí a partir de ahí me gustaría que Isabela particularmente siguiera hablando ya lo que fue el segundo momento ya de grabación y de investigación con el documental. Bueno, cuando llegamos a ese momento con el estímulo y empezamos a estructurar el proyecto, Mateo y yo nos sentamos pues en la tarde y dijimos, bueno, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a hacer de trabajo de grado? Y teníamos varias ideas, quisimos hacerlo juntos para combinar un poco, digamos, nuestras disciplinas que tienen muchos puntos de encuentro
y creo que este documental es una muestra de ello. Y nos empezamos a poner de acuerdo, a hablar, a dar ideas y llegamos, bueno, ¿por qué no hablamos sobre el narcotráfico? Si finalmente es algo que ha moldeado tanto la cultura, la identidad de los caleños. Y dijimos, bueno, pero ¿qué no se ha hablado del narcotráfico? Porque es importante en un trabajo de grado ver qué cosas no se han explorado del tema en el que uno pues, quiere ahondar, porque para hacer una investigación de algo que ya se ha dicho todo, que ya se ha sobre investigado, queríamos como hacer algo nuevo y dijimos, bueno, ¿qué se ha dicho de las mujeres en el narcotráfico? Y esa pregunta nos llevó por muchos caminos a ver las telenovelas, a ver qué cosas se habían producido, digamos, a nivel cultural en Colombia. Y entonces descubrimos que allí había un vacío de investigación y que queríamos ampliar mucho más. Y bueno, vamos a meternos de lleno allí. Y así fue que como comenzamos a investigar y comenzamos a meternos en todo este viaje que fue hacer el documental. Sí, por supuesto que suena loquísimo cuando el tema principal es el narcotráfico estando en Colombia, porque ¿qué no se ha dicho exactamente? ¿Qué no se ha dicho del narcotráfico? ¿Qué narconovela no existe que describa cómo guardar una paca de cocaína o de lo que sea en una huaca? Entonces, claro, empiezan a hablarnos un poco de eso. Y no sé si te parezca pertinente, Angélica, preguntar acerca un poco de, bueno, empieza este proceso, cómo empieza todo, o sea, cómo se configura bueno, listo, vamos a hablar de mujeres en el narcotráfico. ¿Cómo? Pues sí, a mí me parecería muy interesante que nos comentaran eso, de pronto cómo empezó a gestarse ya la planificación del proyecto como tal, cuando empezaron a hablarlo con sus profesores, cómo fue. Yo creo que de los primeros momentos, de los más difíciles también, fue buscar lo que fue la bibliografía. Empezamos a notar que había, como decía Isabel ahorita, una ausencia grande de relatos, digamos, producidos por las propias mujeres, digamos, en el contexto del narcotráfico y enmarcado como en investigaciones académicas. Notábamos que de pronto las producciones académicas eran, bueno, no tan académicas, más bien literarias, como novelas, digamos, producciones escritas muy poéticas y muy bonitas, pero no, digamos, aludían como a escudriñar un poquito más eso que había sido el narcotráfico en Cali desde esa óptica. Entonces yo creo que esa fue una de las primeras barreras porque dijimos como, bueno, yo recuerdo que ayer Isabela decía, la bibliografía tiene un margen, o sea, la bibliografía llega hasta aquí y a partir de ahí hay que crearla, o sea, hay que ser bibliografía. Entonces recuerdo en reuniones con mi profe, con la tutora del trabajo de grado que se llama María Eugenia Ibarra, que es una mujer poderosísima, ella ha hecho investigaciones sobre, saludos a la profe de Cali, ella ha hecho investigaciones sobre el papel de la mujer en las FARC, en la guerrilla en los 80, en los 90, y ella para nosotros, o para mí particularmente, ha sido una guía muy grande, también porque es mujer y ejerce, digamos, cierta resistencia con las posturas que yo pueda tener como hombre. Entonces, yo creo que esa guía en términos de la primer barrera fue fenomenal. De pronto, otra de las cosas que sucedió en ese momento fue, y también lo comentábamos ayer, el documental está hecho básicamente con las historias de 3 familias muy cercanas a mi familia. Entonces, de pronto se iba haciendo más sencillo porque en Cali pasa una cosa muy particular y es que todos y todas, de alguna manera, nos hemos visto constantemente inmiscuidos en esos círculos o por un parche o por una fiesta o por cualquier caso, uno termina metido en cualquier barrio, digamos, del oriente, que es una de las zonas, digamos, más particulares de la ciudad. Turbulentas. Sí, y te enteras de muchas cosas. Entonces, en esa misma medida, en la familia, charlando, tenemos esta investigación, muchachos, tenemos esta idea, cómo podemos llevarla a cabo, se empezaron a generar los enlaces, poco a poco se iban generando los enlaces, poco a poco se iba dando todo, y yo creo que a partir de ahí viene una etapa muy bonita que me gustaría que Isabela la viera porque la vivió de primera mano muy chévere, entonces le cedo el micrófono. Bueno, no, si quieres comentar algo hasta ahí. Ese el micrófono de que gente, ustedes saben que nada más tenemos 2 micrófonos. Es verdad.
Aquí Ellos estamos. comprenden, yo sé que ellos saben. Sí, no. Entonces la autogestión. La autogestión. Sí. Bueno, no, pues precisamente cuando empezamos a, digamos, a ya estructurar como tal cómo íbamos a abordar el tema de los perfiles, allí pasó algo muy interesante y es que empezamos a notar que ni nosotros mismos teníamos en el espectro como visualizado la amplitud de perfiles y de formas de participación que hubo de la mujer en el narcotráfico. O sea, uno también sesgado de pronto por la misma cultura en la que uno crece, los productos culturales cierran mucho la visión que uno tiene de ese fenómeno. A medida que empezamos a escuchar más las historias, a acercarnos a esa parte como ese chisme o esa historia secreta que todas las familias tienen, empezamos a ver que era mucho más compleja esa participación y empezamos como a categorizar. Entonces empezamos a ver que existen roles de la mujer que son laborales, que son directos, que son indirectos, así como estaba la persona que como tal servía para traficar o para transportar la droga, también habían roles que eran como las personas que se servían de los dineros del narcotráfico, como es el caso de las músicas, de las personas que estaban en las orquestas femeninas, o las personas que eran contadoras, etcétera, etcétera. Habían roles familiares también, directos, indirectos, con relación directa o indirecta con el narcotráfico, y lo mismo roles sentimentales, como eran pues esposas, novias o amantes o damas de compañía. Entonces, ahí empezamos a ver la multiplicidad de formas en las que la mujer pudo haber participado por acción o por omisión. Entonces, nos propusimos encontrar una mujer que representara alguno de esos roles o varias mujeres que representaran esos roles que pudieran complejizar el relato. Entonces, tener varias perspectivas del fenómeno desde varias ópticas. Eso fue. Sí, realmente yo creo que parte un poco con cómo empieza esta idea a verse directamente en la manera como empieza el documental. Y también me gustaría hablar bueno, y ahora sí que hicimos como todo el contexto a la gente, me encanta que ellos son súper pacientes con nosotros porque nosotros hacemos todo un contexto y luego sí empezamos a hablar de las cosas a las que venimos a hablar. Y ahora sí hablando propiamente del documental, bueno, se llama Desafiando el Silencio, empecemos por el título. Es curioso. Uy, el cuento con el título es divertido porque ha dado muchas vueltas. Yo recuerdo que nosotros queríamos hacer en primera instancia, por allá en el 2022, una alusión a la sucursal del cielo, como le llaman, digamos, a Cali muy famosamente, precisamente por los contextos de la rumba y la salsa. Entonces, el documental se llamó en primera medida Este cielo no es de nadie, narraciones de mujeres en el narcotráfico en Cali en los años 90. Luego pasó y cambió un poquito y se llamó Entre flores y canteras, narraciones, ta. Y teníamos una idea un poco clichésuda, un poco chiclesudo también de la forma en la que, digamos, se ha narrado a la mujer como flor, como esta relación. Las como caleñas son como las caleñas flores. son como las flores, vestidas van de 1000 colores. Entonces, queríamos hacer como una analogía con las flores, pero al mismo tiempo con las canteras. Porque es que resulta que las canteras o la cal ha sido uno de los elementos con la que históricamente se ha rebajado la cocaína aquí en Colombia. Que se corta. Con la que se corta porque si se vende pura no se le saca tanto. No se le saca tanta No plata, se le saca tanta exactamente. plata. Entonces, nosotros queríamos ponerle como estar en el medio, de ser una flor súper bella, pero estar metida en lo más profundo del contexto del traqueteo en Cali. Por cierto, traqueteo da a entender narcotráfico. Sí. Es una palabra muy, muy propia del medio también. Dícese de traqueto. Dígase de traqueto, sí, el sujeto histórico conocido como traqueto. Traqueto. Entonces, básicamente estábamos ahí, pero a la profe no le gustaba, a mi profesora de trabajo de grado. Ella me dijo, teniendo tantas formas de narrar a la mujer, ustedes van a escoger, digamos, la que históricamente ha sido más cliché. Y luego nos sentamos y nos miramos a la cara los dos y dijimos, sí, ¿Sabe que sí? La verdad es que tenés toda la razón, profe. Y empezamos a indagar. Y bueno, ¿qué es lo que están haciendo ellas? ¿Qué ejercicio, digamos, reflexivo están haciendo estas mujeres? Pues desafiando el silencio. Porque es difícil, porque te cuesta la vida hablar, porque estamos en Colombia, en Cali, un lugar donde hay un dicho muy popular que es que los sapos mueren por la boca.
decimos en Cali Sí, nosotros. así es. Entonces es una analogía de que el que habla o tiene la boquita muy grande para hablar, pues resulta efectivamente muerto. Entonces, claro, muchas de ellas tienen mucho miedo de hablar, tienen una cantidad de sentimientos encontrados con contar esa historia. De hecho, muchas de ellas están hablando por primera vez de su historia. Wow. Se sentaban con nosotros y nos decían, muchachos, es que yo nunca he hablado de esto, es la primera vez que yo narro mi historia y yo digo, esto pasó De y verdad me pasó a mí. Y encima fui, me pasó a mí. exacto, y fui violentada, digamos, de esa manera tan grande y gracias por, digamos, abrirme el espacio y ojalá les vaya muy bien en la vida. Entonces, era particularmente divertido ese pedacito con el título. Yo creo que llegamos a ese título y le dimos como en el clavo porque cuando lo encontramos nosotros dijimos, ese es, o sea, ya nos sentimos como contentos y sentíamos que englobaba todo el sentido también como de resistencia, del ejercicio de resistencia que era el documental y encauzar esas voces era un desafío, o sea, era directamente una forma de hacer resistencia al silencio, al olvido de nuestro país que sufre de una amnesia durísima con todos los fenómenos, todas las crisis y la violencia que hemos sufrido. Y es un poco ir en contra de la normalización, ¿no? Sí, también, full. Realmente pues, nosotros estamos metidos en todo esto por desgracia, en últimas. Y pues hablar de drogas, narcotráfico, y uno está, o sea, yo la primera novela que vi, primera narconovela, porque incluso se creó esa categoría de Exacto. narconovela. O sea, es loquísimo. La primera que vi y que la dan a las 9 de la noche por Caracol era El Cártel de los Ojos. Y Claro. y a mí me encantaba. Y yo tenía, di tú, 7 años, 8 años cuando esa vaina salió. Y yo decía, no. Entonces yo quería ser como el man. Entonces Y yo me acuerdo que a mi papá le encantaba esa novela. Me imagino que él se sentiría el capo también. Y me acuerdo, hace poco fui a su casa y él estaba viendo una maratón en Netflix del Capo. Y me acuerdo que todas las partes en las que salían como mujeres o historias como la parte romántica y tal, las adelantaba. Y yo, pero, o sea, a mí no me interesaba ver el Capo, pero capaz y la parte como romántica y tal, me interesaba un poco más que las partes de matanza. Pero yo estaba ahí sentada al lado de él viendo su novela y él adelantaba todas las partes donde una mujer tuviese mínima importancia, pero lo que importaba era ver al Capo y ver cómo mataba a los demás y ver cómo humillaba a todo el mundo. O sea, eso era lo interesante de la novela y uno de niña viendo eso, ¿qué te enseña? Claro, que te deja. Ese es un muy buen comentario porque nosotros en la bibliografía tenemos un texto que encontramos muy valioso de un autor Hernández que habla precisamente de eso, habla de cómo es la participación de las mujeres en las narconovelas y cómo digamos, su importancia, su autonomía queda totalmente relegada, desplazada o queda siempre en satélite de la figura del narco. Entonces, su historia es importante en tanto tenga que ver con el narco. Cuando digamos, se separa o, digamos, es una novia y termina, sale de la novela. Ya su historia no es relevante. De hecho, y es importante mencionarlo también, cuando el narco moría, esto pasó mucho en el Cartel del Norte del Valle, del Valle del Cauca, cuando el narco grande moría, inmediatamente sus enemigos o sus contrarios corrían a quitarle las propiedades a la viuda. Entonces la dejaban completamente en la calle y esa persona quedaba desprotegida porque ya no tenía esa figura, digamos, Sí. preponderante que la ayudaba a tener vida. Entonces tenía directamente que buscarse otro pelado que estuviese metido también en el Cártel del Norte, en el de Cali o en cualquier cantidad de problemas. Sí, entonces como que esa bibliografía nos ayudó mucho también a dilucidar como qué era lo que no queríamos hacer, como
también uno ve esas novelas para ver lo que no queríamos replicar, porque Exacto. es muy fácil caer en ese cliché también de representar, de que el narco se te meta en la narrativa y luego le estés dando de un momento a otro mucha importancia. ¿Cómo se llama eso? Revictimizar. Exacto, es una acción revictimizante, y finalmente en la edición del documental era mucho ese ejercicio cuidadoso en la hora de cortar, de decir que va a ir finalmente, que no va a ir, de quitar muchas partes en donde se estaba ya dando mucha preponderancia a eso, y eso ya se ha narrado mucho. Entonces como que era seleccionar también muy, muy hábilmente los relatos. Yo quiero mencionar algo antes de que me olvide, porque a mí se me olvidó, y es que nosotros hicimos, yo creo que la entrevista más grotesca, más cruda, que no estuvo en el documental al final, pero fue precisamente a un jefe de sicarios del cartel del Norte del Valle, y en el relato del man básicamente decía todos los vejámenes que se cometían en el ambiente de la rumba, en el ambiente de las fincas, porque si alguien, digamos, ha leído un poquito, ha visto las novelas, digamos que la finca aparece como un espacio social muy importante en donde llegan estos personajes y estas mujeres. Y se arma la faena. Se arman faenas increíbles en donde se comete una cantidad de arbitrariedades. Entonces, él nos mencionaba, por ejemplo, que si la mujer estaba, digamos, en la discoteca era porque ella había ido a ser abusada. Tú estás aquí, tú estás de acuerdo con ser abusada. O sea, no es como no, yo estoy aquí porque me gusta la rumba, me gusta la salsa, soy caleña, ¿me entiendes? Sí, yo bailo y bailo bien, ¿por qué no voy a poder ir? Claro. O sea, se me está negando el ingreso a ese espacio. Entonces él mencionaba toda esta cantidad de códigos que existían, esa cantidad de cosas. Muchas mujeres no volvieron, muchas de ellas, la verdad es que las desaparecían, o sea, la desaparición forzada parece como un elemento, sí, un elemento muy importante ahí, porque era, digamos, quitarle hasta lo más sagrado para nosotros, que es poder enterrar a nuestros muertos. Una de las cosas que culturalmente más, digamos, valoramos, que es poder enterrarlos y darles como ese último adiós. Ellos también se los quitaron a muchas de ellas. Yo quería decir algo sobre ese tema también muy, muy delicado, y es algo que aparece tarde en nuestra investigación como para haberlo tratado más a profundidad, pero es el tema también de la vinculación del narcotráfico con la pedofilia. O sea, es un vínculo, una cosa muy delicada, muy profunda, que tiene mucho que ver con las relaciones de poder también que ejercían los narcos, y que tiene mucho que ver, digamos, desde la mirada interseccional con las muchachas de clases populares. Porque hablábamos con Mateo, hay una mayor probabilidad de impunidad cuando tú vas y buscas a muchachas de barrios populares que no tienen la posibilidad de luego dar una batalla legal, de las familias no tienen cómo pagar una investigación con la fiscalía para resolver dónde está su hija o su ser querido. Entonces eso era una relación que es muy turbia y que nosotros no alcanzamos a expresar en el documental, pero que claramente esa sí puede levantar mucho revuelo y puede ser muy, muy peligroso de investigar, pero que claramente es necesario de investigar. El factor peligro yo creo que es uno de los más importantes que hay que tener en cuenta cuando se hacen este tipo de investigaciones. Porque realmente, por lo menos yo estoy en un lugar seguro porque estoy hablando de los 70, estoy hablando arte, música, otras cosas, pero ustedes están haciendo una investigación que realmente hoy día, si levantas una piedra que estaba puesta hace 30 años, esa piedra todavía te puede salir algo de ahí abajo. Tiene algo ahí. Y lo tiene todavía. Sí, y lo tiene. Porque en efecto, o sea, no es un secreto a voces, como dijeron ayer ustedes, que realmente la relación, o sea, las cosas están calmadas, pero todo se ha diseminado. Cosa que dijo Mateo ayer también. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en este momento de pronto en Cali no existe el gran capo. Yo lo mencionaba que Cali en este momento es como el sartén tin mango. O sea, vos no sabes por dónde metértele porque por todos lados hay aceite caliente, por así decirlo. Entonces, con la caída de estos grandes manes tan poderosos, quedó, digamos, a merced de cualquiera. Y así mismo se ejerce la violencia de manera distinta. Y eso es escabroso, escandaloso. Se siente mucha decadencia un poco en la ciudad, también a propósito de eso, cultural, económica, y se siente ese abandono, lo que yo le decía es como del gran tío rico, que eran los capos más representativos del cartel, que hicieron mucha inversión en la ciudad, y ahora esa disputa social y esa disputa violenta, digamos, también entre bandas de microtráfico,
pues no permiten y no están pensando y no es como los carteles antes, no es que los glorifiquen ni para nada, era algo que fuera por lejos muy positivo ni nada, pero ya no están pensando en hacer inversión en la ciudad ni nada de eso, sino que ellos están pensando en su plata y pensando en lo suyo. Entonces sí, es un entorno complicado en este momento la ciudad de Cali. Y me llama la atención eso de que es un secreto a voces, porque realmente es un secreto, pero no es ningún secreto. Como que todos saben que está pasando algo y eso es lo peor. Claro. Que es evidente que hay algo que no está bien y no queremos hablar del elefante que está en la sala. Sí. No, sí, es realmente algo que yo creo que solo hay un camino para poder tramitarlo y para poder que se empiecen a buscar soluciones, y es hablarlo, y hablarlo plenamente y poner toda la verdad sobre la mesa, todo lo que no se ha hecho y todo lo que se ha encubierto. Y en ese sentido yo creo que el arte es una herramienta pues fantástica, o sea, estos espacios como este podcast, es el espacio como de los documentales, de las socializaciones que vienen con las muestras, con los cineforos, son los espacios de discusión en donde se tiene que empezar a tratar ese fenómeno de forma abierta, y también es súper chévere que uno pueda vincular a su misma familia. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en Cali, la primera muestra del documental invitamos a toda nuestra familia, y ellos también pues súper como aterrados de ver esa historia que ellos como que tanto quieren un poco marginar, olvidar, de verla ya plasmada, pero eso les chocaba y a la vez también sentían como mucho interés y decían si es que esta era la ciudad en ese momento, y como que nadie cuando habla de Cali todo el mundo se olvida de mencionarlo. Entonces es un ejercicio de memoria constante y tan necesario como el que hay que tener pues, en este país. No, mentira, yo quería decir una cosa que me parece chévere. Nosotros el 21 de septiembre vamos a estar en Medellín presentando el documental también, publicidad no paga. Y es chévere porque Medellín también es una de esas cunas gigantescas de los carteles y digamos de la violencia. Y es una plaza, digamos, a la que yo quiero ir para discutir cómo vivieron ese conflicto ellos también. Porque si a una persona, digamos, han exotizado o la han visto sobre todo desde la parte erótica, son a las paisas, ¿no? Como la paisa y la caleña generalmente son esa mujer que el colombiano dice, ay, el acento, que yo no sé qué, que ta. Entonces va a ser muy bacano llevar esa discusión en esas tierras también. Claro, yo quería preguntarle, ustedes dijeron que podíamos hacerles preguntas, entonces Adelante. quería devolver la pregunta de cómo, eso nos lleva a nosotros un poco a la pregunta, ya que estamos acá en Barranquilla, de cómo fue para ustedes esa época. Yo sé que de pronto no se haya sentido tan fuerte, pero qué experiencias, recuerdos, qué saben, qué piensan. Yo sí soy de Barranquilla. No mentira. Bueno, Gerardo, tú sabes. Gerardo, aquí también, gente. No, pero fíjate que O que se escuchaba en esa época, como los rumores también. de mis conocimientos así anteriores, fíjate que aquí hubo mucha bonanza. O sea, yo creo que más allá porque bueno, venía siempre aquí, pero la imagen que se me viene es un poco ese montón de discotecas que hubo aquí en un momento y un montón de billares, donde, o sea, había mucha droga. Entonces, aquí pues aquí la gente es muy peleonera. Entonces, siempre se ha armado revuelo y golpes y vainas por la misma droga. Entonces, es curioso porque realmente yo creo que para hablar de eso tendríamos que tener a otra persona mucho mayor, mucho más... Gente, ustedes saben que yo tengo mi dislexia espectacular. Entonces, yo los quiero. Ellos ya están acostumbrados a que yo me enrede. Mucha gente... que deberíamos traer a alguien mayor que nosotros, que lo haya vivido, porque sería interesantísimo. Porque fíjate que es que eso no fue en todas partes. O sea, no solo ese tipo de violencia no solo se vivió en el interior, no solo se vivió en el sur, no. Realmente debió ser un problema bastante grande. Bueno, yo no soy de Barranquilla, yo soy de Ciénaga Magdalena. No viví de pronto ese tiempo de violencia en los años 90 y 80, pero sí he escuchado mucho en mi casa. Creo que acá se vivió más como la bonanza marimbera. Entonces aquí
aquí es de ese estilo, que fue entre los 70s, 80s. Me corrige Gerardo, que aquí tenemos a un historiador. También Gerardo está aquí observándonos. No, sí, hasta los 80s también. Y allá se vivió, por ejemplo, en Santa Marta, familias enteras que se masacraron unas a otras. Y mucha gente estaba en el fuego cruzado. Y fue una época bastante difícil, yo creo que para toda la costa y creo que todos en el país estábamos azotados en ese momento por la violencia y si hay un rezago importante, digamos, en las casas, creo que de alguna manera hay como un dolor, como un sufrimiento, la palabra es un resentimiento hacia los políticos que de pronto en ese momento no pudieron resolver la cuestión. Hay un resentimiento social muy grande. Yo creo que hasta más, creo que ha llevado como a las personas que consumen de pronto estas sustancias, más que como tal a los capos o a eso, o a las personas, a los traquetos como tal. Entonces, a la vez, se ve que había personas que estaban involucradas en estos negocios y que eran muy admiradas y que hoy en día lo siguen siendo. Y hay como los que lo supieron hacer, que eran personas que hicieron un par de viajes y que hoy en día tienen sus fincas y tienen todo su dinero lavado y que son consideradas unas personas como muy importantes en la sociedad o muy dignas, como que intachables, como que ellos lo supieron hacer y son un ejemplo a seguir. Y sí, o sea, como las personas más dignas porque supieron manejar el negocio y luego salirse y limpiar la plata. Me gustaría mencionar una cosita corta en ese momento y es, yo creo que los 80 y los 90 fueron de las épocas históricas más violentas de Colombia. O sea, estamos hablando también de un momento en el que se asesinaron 4 candidatos presidenciales: Carlos Pizarro, Álvaro Gómez Hurtado, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán. Sí. A todos ellos los mataron y eran personas que estaban debatiendo el poder, digamos, desde una óptica Diferente. alternativa, Ni siquiera una ultra izquierda ni un ultraliberalismo, sino realmente. ¿Acaso Galán era de izquierda? Ya. Imagínate. Por eso digo, o sea, una óptica diferente. Sí, porque sí. lo diferente aquí Ese como su es el documental, tema. o sea, yo ahorita les preguntaré por cómo ha sido recibido en otros lugares, pero realmente hablar de temas y salirse un poquitico de la línea, aquí es mortal. Claro. Sí. Yo creo que es de una cuestión de que no ha sido hasta ahora una experiencia traumática ni nada por lejos, como que no ha llegado el momento en donde nos haya salido la primera persona que nos diga no muestren eso, no hagan eso acá. Hasta ahora ha tenido muy buen recibimiento, o sea, realmente a los espacios que lo hemos llevado, la gente ha quedado muy sorprendida por esa forma diferente de abordar el fenómeno. Y esa es como esperamos que sea la actitud que haya siempre, pues, pero no faltará en algún momento que de pronto nos pueda traer problemas, esperamos que no, pero obviamente tendríamos que manejarlo con la mayor sutileza, delicadeza. Con el respeto, en últimas, o sea, además de ser una investigación que está buscando mostrar y hacer memoria, también muchísimo respeto y de hecho por eso me parece súper interesante, incluso a nivel técnico, los planos que utilizan ustedes en el documental para mostrarlas a ellas, porque simplemente pudieron hacerles un blur en la cara y ya, sí. y todo bien. Pero hay veces que hay como un contrapicado donde se ven solo las manos y está viéndola así, o incluso el que más me gusta, que es la mujer de la pañoleta, esos planos espectaculares que con la voz en off de ella hablando y cambio a otro plano donde están moliendo la hoja y están hablando de esto. Y aquí es como la narrativa del mismo documental que realmente conecta con la gente que lo está viendo. Incluso ayer que tuvimos un poquitico de dificultades ahí para verlo, la gente estuvo todo el tiempo
Conectadísima, conectadísima. Eso fue una cosa muy grata para nosotros de ver porque estábamos muy preocupados de que las dificultades técnicas fueran a afectar, y pues creo que afectaron un poquito la experiencia, pero que no fue una barrera para que la gente se interesara y la gente dijera, en el capítulo 2 yo tengo tal duda con tal cosa, como con esa precisión. Sí, no, muchísimo. Y fue muy bonito, y creo que nosotros tenemos, yo que sí quería hablar de eso porque nosotros, bueno, fueron todas elecciones como conscientes No, se nota. del tratamiento Definitivamente, y hasta tratamiento del color. Claro, también. Me gusta muchísimo Sí, cómo trataron el color, ¿eh? porque ahí hay una cuestión de que los relatos no son iguales, ¿no? Hay unos relatos que son más oscuros que otros desde la forma en la que la misma persona los aborda. Pálidos. Son más si fuera sin color, y entonces también eso como que da a entender un poco de cómo está esa mujer tramitando esa experiencia. Nosotros dijimos, ¿qué cosa podemos filmar que no sea como hacer el blur en la cara, pero que a la vez transmita mucho? Y es como las manos. Nosotros con las manos decimos un montón de cosas, nos comunicamos, y fue como, grabemos las manos de las mujeres, que además están muy vinculadas como a la labor de la tierra, o a veces a la labor maternal, a muchas cosas pues relacionadas, y me parece que eso fue un acierto porque permite ver mucho de la personalidad de las mujeres que están hablando, así no les veamos el rostro. Y en otras era más como mostrar otras cosas también. Entonces, sí fueron decisiones como conscientes, y creo que lo bueno es que se puede reflejar en que transmiten cosas, en que todo tenga un significado. Sí, definitivamente sí. Creo que han conseguido, la verdad. Pero incluso cuando se hacían escenas de mucha tensión, no era el típico sino que era como como una nota, no sé qué nota sería, un sostenido que sonaba ahí. Y cuando pasan, bueno, ya esos son como ya apartados. Gente, sí, tiene mucha, vayan a verlo. No sé, ¿hoy qué es? Hoy es 5, mañana tienen, hoy. En Casamorón mañana. Bueno, vamos a subir esta vaina hoy. El reto es hoy. Hoy me pasaron un par de fotos y hago el flyer, listo. Para que hagan publicidad, porque realmente necesitan verlo. Y hablando del apartado técnico, ahí ya hablando del artístico como tal, la parte 3, donde empiezan a analizar bueno, no hemos hablado de una cosa. Antes de pasar a eso, hablemos de la narrativa que hay, porque ayer hablamos de eso, pero bueno, sería interesante traerlo de nuevo, porque hay una narradora. Claro. Una narradora omnisciente que está ahí con ellas y que no solo guía el trabajo, sino que realmente está ahí contándote, te está diciendo, hey. Incluso cuando hacen lo del diablo en la discoteca, que excelente elección de historia, muy buena, yo estaba emocionadísimo. Yo no miraba a Angélica, era así como... Y ese relato es real. Sí, claro. Ese relato es real y hace parte de la cultura caleña, porque para los muchachos que están ahí escuchando, vamos a hablar de eso. Bueno, resulta que en Cali, para allá para los 90, en la época de álgida del narcotráfico, dicen los abuelos, los papás, que en una discoteca que se llama Changó, eso queda saliendo incluso de Cali, en Juanchito, se apareció el diablo. Y se apareció el diablo, bailó toda la noche con las mujeres más bellas de la discoteca. Y en un momento dado de la historia, una de ellas estaba bailando con el man y miró para abajo y resulta que eran pezuñas. Y eran pezuñas y la gente se espantó, se escandalizó, salieron corriendo, y hay quienes estuvieron ahí que dicen que olía a azufre, que eso olía de todo, que eso, mejor dicho, era el diablo. Y eso queda plasmado cuando iniciamos a hablar de la salsa en Cali. Nosotros sobre esas decisiones como creativas dijimos como que queremos realmente que cada capítulo, porque el documental está dividido en cinco partes, cada una es una ilustra, digamos, un aspecto de la historia o algo que tienen en común todas las historias de las mujeres, y digamos que queríamos que cada capítulo fuera introducido por una narradora omnisciente que fuera mujer. En este caso pues es mi voz, pero o sea, la construcción, digamos, poética de los textos quería que tuviera también como una posición, como que fuera una mujer que encauzaba a todas las mujeres, o sea, que digamos representaba a muchas mujeres caleñas de la época. Entonces la construimos también basada en relatos de nuestras mamás, de nuestras tías, es como la voz de
de varias mujeres que nos dieron su testimonio, muchas que no aparecen porque no podían aparecer todas, pero que nos contaron historias, que nos dijeron cómo había sido su vida, entonces reflexiones que también hacían al final de contar las historias. Entonces, basado en todo eso, dijimos, vamos a construir como un estilo de poesías al principio que tengan una postura y que introduzcan un poco la dinámica del capítulo y que conecten capítulos. Curioso esa parte porque esa parte no estaba. En la primera versión, las primeras versiones, eso no existía. De hecho, había un relato que, por cierto, estaba con mi voz y era un relato más académico, pero nos sonaba acartonado, nos sonaba como pelles. Que no encajaba porque Sí. ya tenían una línea. Exacto. Entonces sonaba, no gustó, pues no nos gustó. Entonces dijimos, no, pero es que esto no tiene que ser el documental de Nat Geo, no tiene por qué ser. Claro. Esto no es Discovery. Y no eso- lo es. Hay que Para hacer algo nada. distinto. Si la idea es captar las imágenes de una manera distinta, pues plasmemos también cosas distintas. Y ahí un buen día nos sentamos, yo estaba trabajando 12 horas en un hotel y por videollamada con Isabela empezamos, bueno, vamos a darle cuerpo a esto, que sea de esta forma, que sea de la otra y así. Me gustó mucho. Uy, la de la salsa, la de la mujer campesina es excelente. Uy, Tienen yo creo, que verlo. yo creo que son los dos capítulos favoritos me son el 2 y creo que es el 3, el de la salsa. Que sí están súper conectados, no sé qué Sí, cosa me... O sea, cuando hicieron la perspectiva de ella, que con lo que termina ella, dice, mucha gente no se pone a pensar que muchos abogados, muchos no sé qué, estudiaron con esa plata, de esa mata, y no se sientan a ver cómo es de este lado. Y cambian, y entonces empieza con la historia esta del diablo en la discoteca, mejor dicho, y se conecta todo con la rumba, con cómo fue en ese momento, que bueno, ya ahí ya había el pic. Yo que lo estoy estudiando desde los 70, veo como los inicios y cómo comienza a explotar todo, pero ya era lo más alto, y esta historia, que bueno, también, o sea, puede ser del mismo, y yo creo que es lo que quieren decir ustedes, me arriesgo aquí todito. Yo siempre me mojo siempre me meto. Entonces, mi interpretación de esa parte es que, bueno, ese diablo podría ser también uno de los señores, un capo que estaba ahí, alguna cosa que sí, De más que yo sí. bailo con la que yo quiera, cuando quiera, lo que haga quiera, y que, bueno, cuando yo quiera. Se arma el tiroteo, como en sus imágenes, que ahí todavía no ha entrado la voz, sino que sigues tú, Isa, y se arma el tiroteo y listo, se acabó. ¿Y qué? ¿A qué huele? Azufre. Bueno, el azufre huele un poquitico parecido a la pólvora. Entonces, es curioso, son... Sí, ahí hay esa analogía puede al final ser mucho verdad, o sea, como que nosotros lo construimos un poco desde crear la analogía, pero ¿qué tal y sí? O sea, ¿qué tal y Claro. no fuera finalmente el diablo, sino que fue una anécdota en donde se hablaba realmente de un capo? Entonces, era ver eso, era ver cómo los capos tenían una forma de tener presencia en las discotecas, como todo el mundo sabía que ellos llegaban, como lo dice el profe Ulloa, también saludo especial al profe Ulloa. Ese es el de nieve. Sí, el del salsa, Yo creo que yo lo cité, pero no me acordaba. la salsa en tiempos de nieve. Yo creo que lo cité algo, Sí. pero Él también es uno de los que nos enseñó mucho a investigar por medio de la entrevista, del cuento, de la historia, porque él es uno de los que él dice, yo para mi libro, yo me metía a las discotecas de salsa, yo iba a los sitios, o sea, él vivió qué realmente. envidia. Sí, total, él vivió totalmente esa época, las salsotecas, o sea, full melómano, y él sí decía que ellos eran muy visibles, llegaban con sus camionetas de alta gama, o sea, lo que llegaba un capo a la discoteca, eso era ineludible, por decirlo así. Ya que estamos hablando de las discotecas y tal, y qué envidia y qué miedo a la vez. Cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que llegó a mis manos Angelitos Empantanados de Caicedo. Y yo me enamoré de Caicedo y empecé como a buscar todas sus películas, documentales, y empecé a leer que iba a la música y así. Y a mí me encantaba y yo siempre soñaba con hacer parte de la juventud perdida de Cali. Ese era mi sueño adolescente. Que di piedra y me contestaron con metralla. Y lo hemos vivido, ojo, lo vivimos en el estallido social. Sí.
Y bueno, ya se me ha quitado un poco la idea. Viendo el documento. Sí, Pero yo No era les- tan poético. Sí, pero yo les quería preguntar igual, o sea, yo sentí un poco de nostalgia por esa época, que ya es incluso anterior a la que ustedes describen, porque es en los 70s, y yo decía, bueno, igual si yo voy ahora a Cali, seguramente no me voy a encontrar con nada parecido a lo que era la juventud perdida de Cali en ese momento. Seguramente ya los jóvenes tendrán intereses diferentes, quién sabe si ya no van tanto a las discotecas, ese tipo de cosas. Entonces yo les quería preguntar eso, si todavía sigue habiendo la misma juventud perdida de Cali y cómo se vive ahora. Una increíble pregunta. Claro, digamos, nosotros como jóvenes de Cali, de la nueva juventud perdida de Cali, yo creo que sí sigue siendo la juventud perdida, pero se ha transformado. O sea, igual el caleño siendo de tradición de que sepa bailar salsa. O sea, aún entre nosotros es importantísimo que uno sepa bailar la salsa, que vaya a las discotecas de salsa. Hay una muy bacana que se llama la Caldera del Diablo, que es a propósito, imágenes de gente bailando que salen en el documental son de allí. Eh, entonces como que son muchos los parches, son muy diversos, han mutado, pero mantiene un poco como esa esencia, esa calentura. Claro que ahora se ven otros géneros, ¿no? La incursión pues del reggaetón, de las rumbas de electrónica. Ahorita Cali es una ciudad muy, muy tecnera, yo creo. Le gusta mucho el tecno en Cali. Sí, una cosa loca, o sea, yo como fiel seguidor del tecno, te digo que sí, ve, y la rumba de tecno es bastante similar a la rumba de salsa. Se hace en la calle. De hecho, es bastante underground, es como en Bogotá. Bogotá también tiene una escena tecno underground. Y es, por ejemplo, hay un puente que es muy emblemático allá en Cali, que es donde está Jovita. Jovita Feijóo es un personaje, mejor dicho, tradicional de la cultura caleña y de la identidad caleña. Está ubicado en el Parque de los Estudiantes, que es donde los estudiantes de Santa Librada, un colegio también emblemático de Cali, y Camacho se reunían ahí como a hablar, a debatir de política también. Eso fue en los 70. Y, y ahí hacen rumbas de tecno. Ese espacio se ha tomado en las noches como tecno y en las tardes como tertuliadero político, cultural, se hace de todo ahí, es brutal. Todavía tengo oportunidad. sí. Sí, yo creo que es una invitación a que igual, yo sé que Cali es un poquito peligrosa, pero pues es una ciudad que tiene mucha historia, entonces sí, es como las tardes en Cali se siente un ambiente muy bacano, el comer el cholado, el típico tablea. Entonces sí, creo que pueden todavía visitar y la van a pasar muy bien, realmente sí. Yo no conozco Cali, pero me encantaría. Cuando vaya por allá, me tienen que hacer un Mejor tour. dicho, bienvenidos. Oye, sí, vamos para allá. Esa va a ser la celebración de grado mío. Vámonos para Cali. Va para esa. Vamos a la tumba de Caicedo y le damos la tesis. Mira, papi. Aquí te dejo. Gracias, papá. Sí, buenísimo. Que me encanta cómo hemos hablado de todo. De todo un poco. Sí. Me gusta muchísimo que realmente me puedo centrar un poco en lo que viene a ser la historia que no se cuenta. Yo creo que de ahí también un poco la importancia de su título, Desafiando el Silencio. No sé si ya la tesis está publicada en el coso ese, pero La mía sí está en el repositorio de tesis En el de repositorio, la sí. Universidad del Valle, por si le quieren dar un ojito allí ¿Cómo se también. En ese momento mi tesis se llamó Flores y Canteras porque era el primer nombre Claro. del documental, pero pues allí está todo Bueno, el proceso también, importantísimo. anécdotas de grabación, por si lo quieren leer. Bueno, ahí está. Bueno, ¿y la tuya cuándo salga? La mía sale este año. Bueno, ahí está. Perfecto. ¿Qué iba a decir? Sí, no, realmente me parece interesantísimo que hayamos podido acercarnos un poco a todo esto, que es esa historia que no se cuenta, y que bueno, que tuvimos ayer la suerte de poder verlo, y yo creo que mañana también vamos, porque yo lo quiero volver a ver. Sí, cordialmente invitados. Sí, yo lo quiero ir a volver a ver, y realmente... Ah, sí, ya estamos ya en el momento spam. A mí Morón no me paga nada, pero vayan a la casa Morón mañana. Gerardo, ¿dónde es que queda eso? Barrio Abajo, tú google en Casa Morón. Cerca, eso es como la 53
3,51, algo así. Por ahí. Sí. Lo dejaremos en Instagram, gente. De verdad, vayan mañana a verlos, a conocerlos, a hablar con ellos. Mañana es gratis. Es gratis. Es gratis. Vamos a rifar un bicho. Ah, viste. Además hay comida, ya hay comida. Estoy haciéndole super spam, amor. Mañana voy a hablar con este man. Allá hay comida. Cocinan rico, ¿verdad, Gerardo? Gerardo da fe. Yo no sé nada de Casa Morón, pero leí reseñas de que la comida es muy rica. Es rica, sí, sí. Sí, sí, entonces hay que ir, Nosotros hay comimos que unos ir. deditos ahí una vez. Estaban ricos. Eran Que lo diga bastante. Gerardo, que es habitante del barrio, ¿no? Sí. Quedó satisfecho, sí, señor. 5 estrellitas. Bueno, chicos, de verdad, un placer conocerlos, hablar con ustedes, hablar de este documental, bueno, estar aquí en el podcast. También tienen la puerta abierta para hablarnos próximamente, espero yo que es del colectivo como tal, bueno, cómo es hacer, supongo que cine y, bueno, multimedia, más bien, autogestionado. Sí, eso es otro encuentro. Sí, yo creo que lo completamente. tendremos, espero, o virtual o ojalá estemos allá, pero bueno, como No, sea, si lo están vamos a allá, tener cordialmente invitados a la casa a comer sancocho. rico. Sancocho de gallina bayuno. Uy, Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la charla y bueno, espero que a la gente que también nos esté escuchando le interese el tema, le guste, indague y ahí estén pendientes para próximos releases del documental. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que fue una conversación encantadora. Espero que la hayan disfrutado los oyentes, tanto como nosotros. Y bueno, aprovechen para hacer un poquito más de spam de sus redes sociales, futuros lanzamientos, etc. Bueno, si aprovechemos entonces, les voy a comentar. Espiral Media tiene Instagram y tiene Facebook. En ambas aparece como Colectivo Espiral Media, para que nos sigan. Aquí estoy abriendo nuestro Espiral Media barra abajo, ¿no? Sí. Guión bajo. Ese sería. Y bueno, pues yo fui Mateo de la Voz en el micrófono, sociólogo de la ciudad de Cali. Por aquí mi compañera. Isabela de la Voz, me encuentran en Instagram como redoctor9. oigan, doy fe que uno escribe espiral y salen ustedes de primero. Ay, Y nunca lo había buscado. mero posicionamiento. Papi, estamos rankeados. Estamos viendo como espuma. ¿Cómo es? No, mentiras ya. Muchas gracias. Ahí están, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por venir. Y bueno, yo creo que lo publicaremos por la tarde. Me gusta la Universidad del Norte, es muy bonita universidad. ¿Para qué? Tiene su encanto, sí. Sí. Hoy estuvimos en el set de grabación. Set improvisado, pero bueno, ya. De hecho, ahorita como en 10 nos sacan. Pero bueno, nada. Estén pendientes a las redes sociales, por favor. Síganlos, apoyen mucho cualquier contenido que ellos saquen. Si es que bueno, van a estar en plataformas prontamente, ya sea YouTube, donde sea que lo vayan a subir. Compártanlo, porque es importante no solo hacer lo que hicimos hoy, que fue hablar un poco de él, sino realmente compartirlo, porque es una realidad que se vivió hace 30 años, que es la vida de una persona. Entonces, Y también para tener la oportunidad de conocer de primera mano de alguien que realmente lo vivió. O sea, son las voces de ellas mismas. Sí. Una nueva perspectiva también de mujer. O sea, muy importante ahorita las discusiones de analizar todos los fenómenos de la discusión del género. buenísimo. Bueno, gente, sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Hoy les hicimos el favor de hacerlo con su rango de gente que se queda. El podcast, la mayoría duran 1 hora 10. Este duró 55 minutos, pero la gente se queda 50. Entonces se lo hicimos en el rango. Entonces, todo bien. Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad y nos vemos. Aplausos. Que cambiadas a la ciudad. Sí.